Dani Alves, el guardián que nunca supo callar. Pocos saben que, detrás de las sonrisas y la energía desbordante de Dani Alves, se esconden confesiones y momentos oscuros que casi destruyen su carrera. Hubo una noche en Barcelona, mientras las luces del Camp Nou brillaban para celebrar otro título, en la que Alves, entre lágrimas, confesó a un compañero que estaba cansado de ser el gladiador olvidado del tiki-taka. Esa frase jamás salió a la prensa, pero resumía la lucha interna de un jugador que, aunque fue el alma del juego de Guardiola, siempre sintió que su reconocimiento quedaba en segundo plano frente a las estrellas que lo rodeaban. Dani Alves no fue solo un lateral derecho, fue una tormenta creativa, un motor incansable que redefinió lo que significaba defender y atacar al mismo tiempo. Sin embargo, la gloria del fútbol no vino sin cicatrices. Tras dejar el Barça, su nombre apareció en titulares por motivos que nada tenían que ver con goles o asistencias, contratos rotos, disputas públicas con dirigentes, acusaciones de arrogancia e incluso rumores de traiciones dentro del vestuario. Pero, ¿quién es en realidad Dani Alves? ¿El hombre que fue pieza clave en una de las eras más gloriosas del fútbol moderno, o la figura polémica que nunca supo morderse la lengua y acabó pagando un precio por su sinceridad? Esta es la historia de un guerrero brasileño que pasó de ser el alma de un equipo legendario a convertirse en uno de los personajes más controvertidos del fútbol mundial. Dani Alves nació el 6 de mayo de 1983 en Juazeiro, un rincón del nordeste de Brasil donde el fútbol se juega en las calles polvorientas con la pasión de una religión. Desde niño, su destino parecía escrito, ser el chico que, con una pelota en los pies, desafiaba la pobreza y el olvido. Lo que pocos imaginaban era que aquel niño flaco y descalzo se convertiría en el lateral derecho más laureado de la historia, acumulando más de 40 títulos en su carrera profesional. La historia de Alves se entrelaza con la época dorada del FC Barcelona. Cuando Pep Guardiola asumió el banquillo en 2008, necesitaba algo más que genios como Xavi, Iniesta o Messi para ejecutar su revolución futbolística. Necesitaba guerreros que hicieran posible el juego colectivo. Ahí entró Dani Alves, fichado del Sevilla, un jugador que parecía tener un motor inagotable y una visión que iba más allá de la función tradicional de un lateral. El estilo tiki-taka, con sus toques infinitos y posesión hipnótica, encontraba en Alves un intérprete perfecto. No era solo la banda derecha del equipo, era el pulmón y el corazón que empujaba al Barça hacia adelante. Mientras Messi hacía magia, Alves construía las autopistas invisibles por las que el equipo transitaba hacia la gloria. Su conexión con Leo fue tan profunda que muchos llegaron a decir que, sin Alves, Messi no hubiera alcanzado la misma dimensión. Pero el fútbol, como la vida, no es solo gloria y aplausos. Detrás de las vitrinas repletas de trofeos, Alves empezó a mostrar una personalidad que incomodaba a algunos. Era directo, carismático, pero también provocador. No dudaba en lanzar críticas hacia la prensa, en bromear de forma ácida o en cuestionar públicamente a los directivos. No soy una marioneta, yo digo lo que pienso, declaró en una entrevista que levantó más de una ceja en la cúpula blaugrana. En esta parte de su vida, el contraste es evidente, de ser considerado el mejor lateral del mundo y una pieza esencial de la filosofía de Guardiola, a convertirse en una voz incómoda, alguien que rompía el silencio impuesto en un club obsesionado con la imagen perfecta. Lo que pocos conocen es que esa tensión interna en el vestuario del Barça llegó a límites peligrosos. Hubo reuniones secretas, discusiones con figuras del club y rumores de que su relación con ciertos compañeros no era tan perfecta como aparentaba en el campo. Sin embargo, su talento era tan inmenso que nadie se atrevía a prescindir de él. Dani Alves no era solo un jugador, era un fenómeno cultural. Sus bailes en las celebraciones, su forma de vestir extravagante y su personalidad magnética lo convirtieron en un ícono mediático. Pero esa misma exposición mediática pronto se volvería en su contra, alimentando polémicas que, años después, mancharían su imagen pública. Dani Alves llegó a Europa con un sueño, pero su ascenso fue tan vertiginoso que parecía sacado de una película.
Después de brillar en el Sevilla, donde se convirtió en uno de los pilares del equipo que conquistó la Copa de la UEFA, su fichaje por el FC Barcelona en 2008 lo catapultó al escenario mundial. Con Guardiola en el banquillo, Alves encontró un entorno perfecto para desplegar su estilo agresivo y creativo. En pocos años, su nombre se volvió sinónimo de victoria. Ganó 6 ligas, 3 Champions League y se convirtió en el compañero de confianza de Messi, formando una dupla letal que desbordaba a cualquier defensa rival. Sin embargo, el éxito vino acompañado de tensiones. Alves nunca fue un jugador de perfil bajo. Era el tipo de futbolista que hablaba cuando otros callaban. Sus declaraciones contra la prensa madrileña, su enfrentamiento con algunos directivos del Barça y su tendencia a reírse de las críticas lo convirtieron en una figura polarizadora. Prefiero ser odiado por ser yo mismo, que amado por ser falso, dijo una vez, en una frase que define su carácter. El primer gran conflicto estalló en 2014, cuando su contrato con el Barça estaba a punto de expirar. Alves, a pesar de ser considerado el mejor lateral derecho del mundo, sentía que el club no lo valoraba como merecía. Hubo negociaciones tensas, declaraciones cruzadas y hasta rumores de que se marcharía al PSG antes de que finalizara la temporada. Guardiola ya no estaba, y la directiva parecía más interesada en renovar la plantilla que en mantener a los veteranos. Pero Alves se mantuvo, ganando el triplete en 2015 y demostrando una vez más que su corazón latía al ritmo del Barça. No obstante, el ciclo dorado terminó. En 2016, Alves decidió marcharse al Juventus, dejando una carta abierta donde acusaba a los dirigentes del Barça de falta de respeto. El Barça me hizo grande, pero no supo valorar quién soy, afirmó. Fue el comienzo de una etapa turbulenta en su carrera. Aunque ganó títulos en Italia y en el PSG, la sensación era de que el Alves brillante de la era Guardiola nunca volvería a ser el mismo. A su alrededor, los rumores no cesaban. Sus publicaciones en redes sociales, su vida nocturna y sus comentarios sarcásticos generaban controversias constantes. Aún así, cada vez que pisaba el campo, Alves mostraba que su clase seguía intacta. Pero el tiempo no perdona, y los focos mediáticos, que antes lo adoraban, comenzaron a buscar sus fallos más que sus triunfos. Su regreso al Barça en 2021, bajo el mando de Xavi, fue un acto de nostalgia pura. A los 38 años, Alves volvió al Camp Nou con la ilusión de un debutante. Sin embargo, el club estaba en crisis económica y deportiva, y su papel ya no era el de antes. Aunque dejó destellos de su talento, su segunda etapa en Barcelona fue breve y no estuvo exenta de críticas. El golpe más duro, sin embargo, no llegó en el campo. En 2023, el nombre de Dani Alves apareció en todos los titulares del mundo por un escándalo judicial que sacudió su imagen pública. Acusaciones graves empañaron su legado y dividieron a la opinión pública. Los mismos que lo habían idolatrado comenzaron a preguntarse si aquel ícono del fútbol era el mismo hombre que ahora enfrentaba la justicia. El 20 de enero de 2023, el mundo del fútbol se paralizó con una noticia que pocos podían creer. Dani Alves, el jugador más laureado de la historia, había sido detenido en Barcelona acusado de agresión sexual. Lo que en principio parecía un rumor sin fundamento pronto se convirtió en un caso judicial mediático que manchó de forma casi irreversible su legado. La prensa se abalanzó sobre cada detalle de la investigación y los titulares dejaron de hablar de goles, títulos y celebraciones para enfocarse en una historia que sacudió al deporte y a la sociedad. La reacción fue inmediata. Su club de entonces, los Pumas de México, rescindió su contrato de forma fulminante. Los patrocinadores se apartaron de él, y hasta algunos antiguos compañeros de vestuario guardaron un silencio incómodo, como si la figura del siempre alegre y carismático Alves hubiera quedado reducida a un recuerdo distante. No entiendo cómo pudo pasar esto, es como si hablara de otra persona, comentó un excompañero del Barça, reflejando el desconcierto de muchos. Detrás de los focos, Alves vivía un verdadero tormento.
Fuentes cercanas contaron que el brasileño pasó de la euforia de ser un icono global a la soledad más absoluta en cuestión de días. El hombre que alguna vez fue el alma del vestuario, el que animaba las fiestas y las celebraciones con sus bailes, ahora se encontraba en una celda fría, enfrentando acusaciones que podían marcar su vida para siempre. Su esposa en aquel momento, Johanna Sanz, inicialmente defendió su inocencia, pero la presión mediática, las pruebas en el caso y el desgaste emocional terminaron por destruir su relación. La modelo española rompió el silencio con una carta pública en la que confesaba sentirse rota y decepcionada. Las imágenes de Alves esposado y custodiado por policías se hicieron virales, una imagen que contrastaba brutalmente con la de aquel jugador sonriente levantando trofeos en Wembley o en el Santiago Bernabéu. Los medios, sin piedad, desempolvaron viejas declaraciones de Alves. Frases que alguna vez parecieron graciosas o irreverentes ahora eran interpretadas como señales de arrogancia o de una vida privada fuera de control. No me arrepiento de ser quien soy, ni de decir lo que pienso, había dicho años antes. Pero ahora, esas palabras eran usadas en su contra. Las redes sociales, tan rápidas para idolatrar, fueron despiadadas en su caída. Memes, insultos y teorías conspirativas inundaron Twitter e Instagram. Mientras algunos pedían presunción de inocencia, otros lo condenaban sin esperar una sentencia. Y en medio de todo, quedaba la imagen del Dani Alves que fue parte de una de las mejores etapas de la historia del fútbol, ahora empañada por un caso que parecía más propio de una serie de televisión que de la vida real. Si me preguntan por mi peor pesadilla, les diré que ya la estoy viviendo, habría dicho Alves a un amigo cercano durante sus primeros días en prisión. Esta frase, que trascendió en algunos medios, refleja el abismo emocional en el que cayó uno de los futbolistas más carismáticos de su generación. Hablar de Dani Alves es hablar de una paradoja viviente, el guerrero incansable que cambió para siempre la forma de jugar en la banda derecha, pero también el hombre cuya vida personal se convirtió en un torbellino de polémicas. Desde este canal, no buscamos limpiar su imagen ni tampoco hundirlo en la sombra, queremos mostrar la verdad en todas sus capas, la luz y la oscuridad de una figura que fue tan brillante como controvertida. Nadie puede negar que Alves fue un jugador irrepetible. En el Barça, su conexión con Messi y su energía inagotable crearon momentos de fútbol que quedarán grabados en la memoria de millones de aficionados. Fue el tipo de lateral que no solo defendía, sino que construía el juego, un genio táctico que rompió moldes. En la historia del club y del fútbol moderno, su legado deportivo es indiscutible. Pero el problema surge cuando la gloria del campo se enfrenta a la tormenta de la vida real. ¿Es justo que un escándalo pueda borrar una carrera tan colosal? Esa es una pregunta que sigue dividiendo opiniones. Para algunos, Dani Alves es una leyenda que, pase lo que pase, siempre será recordada por lo que hizo en el terreno de juego. Para otros, el caso judicial, sus actitudes polémicas y la imagen de un hombre arrogante lo han condenado ante la opinión pública. ¿Dónde está la verdad? ¿En el jugador que ganó más de 40 títulos o en el hombre que hoy enfrenta una de las etapas más oscuras de su vida? Lo que resulta fascinante es el impacto que este caso ha tenido en la percepción colectiva. Hemos visto a figuras públicas salir a defenderlo, mientras otros han exigido castigos ejemplares. Los fanáticos del Barça, que alguna vez lo idolatraron, se encuentran divididos entre el recuerdo del héroe del Camp Nou y la decepción ante las acusaciones que ensucian su nombre. En Escándalo Total creemos que la historia de Dani Alves es una lección sobre el precio de la fama. Porque el éxito, por deslumbrante que sea, no te hace invulnerable a los errores, a las decisiones personales y a las consecuencias que éstas traen. Alves no es solo un caso mediático, es un recordatorio brutal de cómo la cima y el abismo pueden estar separados por un solo paso. ¿Y ustedes? ¿Siguen viendo en Alves al ídolo de una generación o creen que su legado ya está manchado para siempre? Nos gustaría leer sus pensamientos, porque esta historia no es solo la suya, también es la de millones de personas que alguna vez vibraron con sus jugadas y hoy se sienten traicionadas o confundidas.
Al final, la historia de Dani Alves no puede reducirse a un titular sensacionalista ni a un solo capítulo de su vida. Es una narrativa llena de luces y sombras, de victorias inolvidables y de momentos que marcaron su caída. Cuando las cámaras lo enfocaban en el Camp Nou, corriendo como un león por la banda derecha, pocos imaginaban que ese mismo hombre enfrentaría años después un juicio público que pondría en duda todo lo que representaba. Quizás, cuando recordemos el Barça de Guardiola, las imágenes de Alves levantando la Champions o bailando junto a Messi seguirán brillando con fuerza. Nadie puede borrar la magia que creó, ni la energía con la que revolucionó un puesto que, antes de él, parecía limitado a defender. Alves fue una tormenta en el campo, un espíritu indomable que hizo del fútbol algo más que un deporte, lo convirtió en arte, en pasión pura. Pero hoy, cuando su nombre aparece en los medios, no es por esas hazañas, sino por un caso que ha roto la burbuja de la perfección. Es duro aceptar que los héroes también caen, que detrás de cada sonrisa puede esconderse un lado oscuro. Sin embargo, quizá esa sea la lección más profunda de su historia: nadie es intocable, y el tiempo termina revelando secretos que jamás imaginamos conocer. Alves, con todos sus triunfos y errores, ya pertenece a la leyenda. Y como ocurre con las grandes figuras, su historia seguirá generando debate, emociones y controversias durante muchos años. Porque algunas historias nunca debieron conocerse, pero ahora tú las sabes.